Muy bien, buenas tardes a todos. Llegamos a nuestra séptima sesión, ¿verdad? Déjame ver aquí. Sí, la séptima sesión virtual sobre las buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas Lilacs. Este año ya hablamos de varios temas. El primero fue sobre por qué indexar en Lilacs, la base de datos Lilacs. La mayoría de los que están aquí en línea con nosotros ya son editores de revistas indexadas en Lilacs. Y tuvimos aquí algunos pasos, como definiendo y consolidando el alcance de la revista con Dr. Piotr Tresniak, el flujo de editorial con doctora Nancy Sánchez Tarragó. Si su revista es electrónica con maestra Angélica de Souza, de Paula, aquí de Vireme, cómo mejorar el proceso de peer review y que habló doctora Lilian Caló de Vireme, que también habló sobre eh, los preprints y la revisión abierta. Y la última sesión que tuvimos fue ¿qué contenido debo destacar? Con doctora Natalia Martins Flores, que habló sobre cómo definir y los contenidos, cómo publicar, ¿no? Para hacer la difusión científica de los artículos que son publicados en las revistas científicas en salud. Y hoy vamos a tener el tema de cómo y dónde y cómo diseminar con profesora doctora Alicia Delaria González. Antes de empezar y hacer la presentación sobre la doctora Alicia, que es la ponente del día de hoy, me gustaría compartir con ustedes un poquito aquí la pantalla. Mm, que está aquí para que vean aquí en el portal de Linux. Nosotros estamos en este momento haciendo una consulta pública sobre los criterios de selección y permanencia de revistas en Linux. El año pasado hicimos una primera rodada de consulta pública y ahora estamos en la segunda etapa, segunda y última etapa de la consulta pública. Entonces tenemos hasta el día 30 de septiembre para que ustedes puedan participar de esta consulta pública y discutir, comentar aquí en este documento de criterios que está aquí para discusión de ustedes, para sugerencias, para que podamos estar realmente al día con todo lo que está aquí se discutiendo en las sesiones virtuales, y no solo en las sesiones virtuales, pero todo en este escenario científico que está cambiando bastante en estos últimos años, ¿no? Bien, entonces está aquí hecha la invitación para ustedes y me gustaría decir que esta consulta pública y estos criterios que están en actualización también forman parte de la conmemoración de 35 años de Lilacs. De hace muchos años, Vireme ya tiene más de 50 años y desde el principio ya trabajaba con la democratización de la información científica y técnica para los países de América Latina y Caribe y con la creación del Índice Médicos Latinoamericano. Eh, Empezamos este trabajo de hacer y de dar visibilidad a la producción científica y técnica de los países de América Latina y Caribe. Y este índice médicos evolucionó para LILACS, que es Literatura Científica y Técnica en Ciencias de la Salud. Y estamos aquí con este nombre, ¿no? De LILACS hasta 20, a 35 años y trabajando con todos ustedes, editores de revistas científicas y también con el apoyo y cooperación de los centros cooperantes, que son las unidades de información de sus instituciones, para dar la visibilidad necesaria a estas publicaciones científicas que muchas veces no logran tener la visibilidad necesaria y mostrar lo que realmente estamos publicando, la calidad de lo que estamos publicando. Y además de esto, dar visibilidad a las cuestiones de salud pública que son importantes para los países de América Latina y el Caribe, ¿no?
porque muchas veces cuando nosotros hablamos de bases de datos internacionales, las cuestiones de salud pública ni siempre de América Latina muchas veces no están presentes en estas bases de datos porque son ampliamente hablan de problemas de salud pública más al hemisferio norte de que al hemisferio sur. Y como doctora Alicia es de España, también hay una iniciativa de Biblioteca Virtual en Salud de España que tiene el índice bibliográfico español de Ciencias de Salud, que es el liderazgo del Instituto Carlos III, que también adopta la metodología LILAC y que publica la Biblioteca Virtual en Salud con la metodología y tecnología de Virene. Entonces, esto es más para conocimiento de la doctora Alicia. Tal vez ya conozca esta base de datos IBEX. Y este es un trabajo de cooperación técnica entre el IREM, la OPS y el Instituto Carlos III. Bien, entonces invito una vez más a ustedes a participar de esta consulta pública. Invito también a ustedes a participar de la celebración de los 35 años de LIDAS, que va a ser el día 30 de octubre. Y ahora sí, yo voy a pasar la palabra para la doctora Alicia. Déjame pasar aquí para presentar a ustedes quién es doctora Alicia. Aquí está. Entonces, creo que ustedes no van a poder ver a ella hoy, entonces más importante aún, mostraré aquí la foto de Alicia de Lara González, que es profesora titular de la universidad, doctora en periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Alicante y en Periodismo por la Universidad de Murcia. Es docente desde hace más de 12 años de las asignaturas de redacción periodística del grado de periodismo de la UMH y actualmente también de la asignatura de periodismo científico y medioambiental. Pertenece al grupo de investigación de la comunicación en la Comunidad Valenciana y al grupo de investigación sobre comunicación científica de la ciencia de la Universidad de Navarra. Entre las últimas publicaciones destaca su libro Radiografía de la publicidad en la prensa alicantina, Estrategias para tiempos de crisis, editado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, Diputación de Alicante. Un capítulo del libro recientemente publicado con la editorial de Hot Leche sobre las características del video online para comunicar la ciencia. Diversos capítulos de libros dedicados a la divulgación científica y a la publicación de diversos artículos en revistas académicas de reconocido prestigio relacionados con la innovación en la industria informativa. Es docente del Máster de Innovación en Periodismo de la Universidad UMH y del Máster Interuniversitario de Historia de la Ciencia y la Comunicación Científica de la UMH. También coordina desde su creación hace 5 años la revista Impresa y Digital sobre la divulgación de la investigación que se lleva a cabo en la UMH Sapiens. En la actualidad ocupa el cargo de vicerectora adjunta de Comunicación y Coordinación de la UMH. Bien, entonces doy la bienvenida a doctora Alicia. Ya agradezco con antelación a su disposición y con toda la certeza vamos a tener una excelente sesión con la doctora Alicia. Muchas gracias y dale, doctora Alicia. Angélica, yo voy a parar aquí de compartir y ya paso el rol de presentación para que tú puedas proyectar la presentación de doctora Alicia. Ahí está. Dale, doctora Alicia, muchas gracias. Muy bien. Entonces, arranco.
Bueno, muchas gracias a todo, bueno, a la plataforma Lilacs y sí que conozco la base de datos de salud y bueno, estoy encantada de poder participar en esta penúltima, creo, ¿verdad? Penúltima sesión de este, en fin, de esta seminario, ¿no? Que me parece tan interesante. Bueno, realmente la sesión está un poco planteada a continuación, después de la intervención de mi compañera, la anterior de la agencia Bori, que me pareció súper interesante. Y bueno, pues he querido un poco pues, darle continuidad, ¿no? a lo que contaba la compañera. En fin, como después de la lectura del currículum, yo simplemente, pues a modo de presentación, eh, creo que lo que puedo ofrecer es que tengo un perfil que combina tanto la parte de investigadora como la parte de periodista científica. Entonces, claro, estar en esta posición intermedia me da algunas ventajas, ¿no? A la hora pues, de ver cuándo hay deficiencias en un lado, en el otro lado, y bueno, creo que eso es lo que puedo compartir mejor. Y bueno, la parte de periodista científica la persigo o la cumplo con esta revista que mencionaba en el currículum, que es la revista www.umhsapiens.com, que bueno, si no la conocen, les invito a conocerla. Es una revista que publicamos ya desde hace 4 o 5 años. Es una revista de divulgación, no es una revista académica, es divulgativa y bueno, tiene una versión digital, una versión web y al final lo que intentamos es acercar la investigación que se hace en la universidad. En la Universidad Miguel Hernández es una universidad pequeña y joven que se encuentra en la Comunidad Valenciana, pues Castellón, Valencia y Alicante, pues está en Alicante y tiene una peculiaridad y es que tiene 4 campus en diferentes sitios geográficamente. Entonces, además con una gran diversidad de investigación, desde tecnología agroalimentaria, pasando por salud, robótica, ciencias sociales, política, derecho, en fin, tocamos todo. Y entonces en nuestra revista lo que intentamos es trasladar estas investigaciones en las diferentes áreas, pero al público, al gran público, no a un público especialista, no es un público especializado, nosotros no hacemos una revista académica, ¿no? Bueno, pues vamos con la siguiente diapositiva. ¿Cómo voy a, o qué he pensado que podía contaros? Al final son cinco puntos, ¿no? Lo que yo creo que es importante reflexionar sobre comunicar, hacerse algunas preguntas antes, ¿no? Que sería el primer punto. Luego voy a dar unas pistas sobre pistas o consejos que yo creo que pueden ser útiles para divulgar, o sea, para divulgar al gran público, no desde un punto de vista especializado, sino al gran público, como esos artículos de investigación a nivel alto y científico y especializado podemos trasladarlos a la sociedad de una manera asequible. Luego voy a dar algunas pistas sobre crear contenidos atractivos, algunas herramientas que están a disposición de todos en Internet, que son gratuitas o tienen una versión freemium, alguna parte gratuita y otra de pago, que bueno, llegado el momento, si te interesa, puedes a lo mejor pagar y la mensualidad y si le vas a sacar partido tampoco es una cosa, no es una locura, ¿no? Y bueno, luego hablaré de algunos casos que me parecen referente o inspiradores y que seguramente, bueno, son casos, pues algunos son internacionales, la mayoría son españoles. Seguro que luego en el turno de debates podemos comentar algunos, muchísimos otros casos que seguro que vosotros conoceréis y que podréis comentarme a mí, ¿no? Vale, pues si queréis arrancamos con la siguiente diapositiva, que sería el arte de comunicar. Adelante, adelante con la siguiente diapositiva. Bueno, la primera pregunta que a mí me gusta hacerme, ¿no? Cuando digo, bueno, quiero comunicar algo, pues yo, o por ejemplo, cuando se lo cuento a mis estudiantes, ¿no? De periodismo, les digo, vale, ¿dónde pensáis que está la clave? ¿Dónde estaría, qué es lo más importante a la hora de comunicar algo? Y me gustaría lanzar esta pregunta. No sé si ellos pueden, pueden
pueden hacer preguntas o lanzar al chat algo o bueno, si es posible Sí, que los pueden escribir en el participantes chat y contesten nosotros o intenten leemos. contestar así al chat. Sí. Sí, pueden escribir en el chat y nosotros leemos. Venga, pues animaos. ¿Dónde pensáis que está la clave de una buena comunicación? ¿Nadie se anima? Venga, Mariluz que alguien se anime, si dice, no, no sigo. Mariluz dice en el contenido. Liana, en ser concretos, claros y generar Es que interés. yo no lo veo, no lo veo. En el Lidia, contenido, vale, perfecto. sí, Lidia, tocar temas de actualidad y vigencia. Vale, Lisette, ¿qué más? es un buen medio de comunicación. Guillermo, definir mi público objetivo. Sonia, está en el receptor. Ujú. Raúl, conocer al público receptor y tener contenido de Ahí calidad. vamos, muy bien, muy bien. Veo que están muy, muy puestos. Vale, pues sí, Y tenemos realmente muchos en la otros siguiente también. diapositiva planteo otra cuestión. Habría que preguntarse también. Sí, bueno, pues así, al tuntún, las vamos viendo, ¿no? En realidad es un poco reflexionar, ¿no? Eh, ¿Dónde estaría la clave? Realmente en muchas de las cuestiones que se han mencionado, en el contenido, en hacerlo de una forma clara, concreta, sencilla, atractiva y en el público. Yo de todas esas, si me tengo que quedar solo con una, creo que la clave está en pensar en el público y en el público de una manera más concreta, porque escribir un mensaje para todo el mundo es muy complicado. Lo más importante va a ser decir, bueno, voy a intentar dirigirme, sí, dependen de los intereses, ¿no? Que es aquí a la siguiente cuestión. ¿Para qué queremos comunicar? A veces creamos contenidos y sería muchísimo más interesante hacer una estrategia previa de comunicación. Bueno, pues ahora voy a crear un contenido para intentar dirigirme a pues puede ser que a mí lo que me interese sea llegar a la gente joven. Pues evidentemente no lo vamos a crear igual que lo haríamos para los niños o para la gente más adulta, ¿no? O la tercera edad. O sea, podríamos pensar primero en una estrategia, decir, bueno, pues voy a dedicarme con este canal, por ejemplo, con las redes sociales, a intentar llegar a las edades más jóvenes y por lo tanto los contenidos que haga para esas edades y tanto el canal como el contenido van a tener que estar adaptados. Si voy a dirigirme a un público más adulto, pues quizá pueda hacerlo a través de otros contenidos que sean más profundos o que no requieran de tanta multimedialidad o tanta interacción. Pero en fin, tener una estrategia. No, a veces es mejor pararse a pensar primero de empezar a crear el contenido. Es lo que quería, ¿no? Un poco transmitir con estas reflexiones. Y la siguiente diapositiva creo que también es una pregunta. Vale, y una vez que tengamos claro para quién queremos hacerlo, para qué queremos comunicar y para quién, una cosa que suele ser útil, si por ejemplo yo lo que quiero, bueno, pues voy a dirigir este paper, pienso que puede ser interesante dirigirlo a gente joven, porque por las características del tema que se aborda puede llamar la atención de los jóvenes, o es un tema que les repercute o les interesa, ¿no? Pues ahora mismo fin, luego tengo algún ejemplo, ¿no? Pues por ejemplo, había una investigación en la universidad que abordaba que había aumentado las enfermedades de transmisión sexual entre la gente más joven, ¿no? Pues esa investigación a mí me interesa hacerla llegar precisamente a ese público, ¿no? Porque al final esto es una labor también social, ¿no? Y de conectar lo que se investiga con la sociedad, que es la que se tiene que servir, ¿no? La que tiene que utilizar esa investigación, ¿no? Bueno, pues entonces, si yo tengo claro que quiero dirigir este mensaje a la gente joven, por ejemplo, aunque podría ser, imaginaos, podría ser a un empresario. No, a mí lo que me interesa es hacer llegar esto a empresarios que en un momento determinado puedan sumarse a la financiación de esta investigación. Bueno, pues si tengo claro a quién voy, una de las cuestiones que podría hacer o uno de los consejos que yo os doy es la siguiente diapositiva. ¿Cómo es esa persona? Una persona estándar. Si quiero llegar al joven,
pues venga, voy a ponerme en el lugar del joven. ¿Qué le interesa a esa persona? ¿Cómo es su día a día? ¿Qué ve? ¿Qué no ve? ¿Qué pues no lee prensa en papel? Porque sabemos, los estudios nos dicen que los millennials no suelen leer en papel. Pues entonces ya voy a descartar los contenidos que sean en revista impresa. Bueno, pues ahora, ¿qué más? ¿Qué les gusta? Pues les gustan las series de televisión, ¿vale? ¿Qué series? Porque a lo mejor a la hora de pensar en un titular atractivo voy a poder utilizar a lo mejor algún gancho de esa serie que ahora está de moda, que le interesa a los jóvenes, y voy a tener que hacer un esfuerzo por ponerme en el lugar de esa persona, porque yo a lo mejor yo tengo 40 años y no veo las mismas series que ven ellos. Pues tengo que hacer esa investigación, ¿no? De intentar describir el perfil de la persona a la que yo quiero llegar. Porque al final, a la hora de construir nuestro contenido, lo que queremos es crear una historia que interese a esa persona. Y solo podemos hacerlo sabiendo los intereses de esa persona, ¿no? Y sus preocupaciones. Bueno, pues esto es un poco la base, ¿no? Lo que habría que preguntarse siempre antes de ponerse a intentar crear contenido, o por lo menos este es mi punto de vista. Esto es algo importante hacerlo antes, estas reflexiones. Y a ver, ¿seguimos con las diapositivas? Vale, si resulta que lo que yo quiero es que mi mensaje, el paper que yo quiero hacer llegar, lo que quiero es que salgan los medios de comunicación, que a lo mejor es algo que nos interesa a muchos, ¿no? Que, bueno, las grandes revistas, ¿no? Nature o Science ya tienen sus propios gabinetes que son unas máquinas perfectas, ¿no? De diseminar los papers, pero bueno, los que no estamos a ese nivel, pues, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para que determinados papers que nos interesen puedan llegar a los medios? Porque yo sí que haría una estrategia de determinados. Digo determinados subrayado porque hay que ser un poco selectivo. No podemos bombardear a los medios de comunicación. Hay que seleccionar, ¿no? Creo que esto lo decía también mi compañera Natalia, ¿no? De la agencia Boris. Seleccionar lo que a los medios les puede interesar. Al final es la misma estrategia, ¿no? Pensar en qué le interesa a la gente que yo quiero llegar. En este caso son los medios de comunicación, pues intentar conocer cuáles son sus rutinas. Y cuáles son su forma de pensar. Sus rutinas puede ser algo tan sencillo como, bueno, pues en verano tienen menos temas, entonces puede ser un momento bueno para lanzarles más propuestas de noticias que puedan salir. Por ejemplo, conocer esas cosas o conocer que los medios de comunicación no puedes convocarlos a una rueda de prensa a las 8 de la mañana porque no te va a venir nadie, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Y luego también conocer sus rutinas, me refiero a lo que indico en la siguiente diapositiva. A ver. A ver. Otra más. Sí, esto es. Sí, bueno, a estas diapositivas, a la anterior y a esta. Cuando digo rutina de los medios de comunicación, me refiero a la noticiabilidad, ¿no? Al final, a la anterior diapositiva, al concepto de noticiabilidad. A los aspectos que se tienen en cuenta para que algo se convierta o no se convierta en noticia. Y si es una noticia sobre innovación, sobre ciencia, sobre tecnología empresarial, pues ¿qué aspectos son? La noticiabilidad al final en un medio de comunicación es eso que hace que tú tienes una serie de temas sobre la mesa, algunos van a ser descartados y otros no, y otros van a ser publicados. ¿Por qué? ¿Por qué estos sí y estos no? Pues por una serie de aspectos, ¿no? Por ejemplo, la actualidad. La actualidad es fundamental. Los medios, pues para bien o para mal, esto es un debate, ¿no? que se puede abrir. Están muy esclavizados por la actualidad o los medios de comunicación de hoy para mañana. Hay otros tipos de medios que no, que tienen una periodicidad más laxa, pues entonces a lo mejor ese tipo de medios les puede interesar más otro tipo de contenido. En fin, todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Curiosidad, las cosas anecdóticas, las cosas que afectan a mucha gente, las cosas que afectan a gente famosa, las cosas que son espectaculares. Todos estos aspectos suelen ser ventajas que ayudan a que un tema se convierta en noticioso, ¿no? Entonces, esto a veces lo podemos forzar, entre comillas, un poquito, ¿no? Para conseguir que nuestro tema salte a la agenda.
Lo que pasa es que eso es un juego también un poco peligroso, porque lo que no podemos hacer es crear titulares que sean espectaculares cuando realmente luego eso no tiene un argumento en el contenido, ¿no? En el contenido de la noticia que vamos a escribir, en la investigación. No podemos decir algo que en el titular que eso no es verdad en el cuerpo del texto, ¿no? Eso, y luego me refiero al que se puede forzar también, pues por ejemplo, se puede buscar la actualidad. Si, por ejemplo, una cosa que es útil o que yo utilizo es mirar el calendario de los días mundiales. O bueno, o de las fiestas a lo mejor más nacionales, ¿no? Si, por ejemplo, días mundiales, pues el Día Mundial del Agua, el Día Mundial de, pues por ejemplo, el sábado pasado fue el Día Mundial del Programador, pues el Día Mundial de, o por ejemplo, los años internacionales, el Año Internacional de la Sanidad Vegetal, el Año Internacional de los Camellos, el Año Internacional de la Luz, ¿no? Pues todas estas cosas se pueden tener en cuenta y se le puede fabricar el contenido de una manera que al medio de comunicación se lo des un poco hecho. Dices, mira, pues con motivo el mes que viene del Año Internacional de la Sanidad Vegetal, te envío un texto que precisamente habla de las plagas y de las enfermedades que sufren las plantaciones y de cómo esto afecta a tal. O sea, se lo estás dando ya casi hecho. Cuando llegue ese día, pues tu noticia va a tener muchísimas más papeletas para estar en la agenda, ¿no? Son consejos. Pero claro, eso conociendo las rutinas del medio, pues puede ser útil, ¿no? El siguiente aspecto es el tema la siguiente diapositiva, que es el tema del proceso informativo, conocer cuál es, ¿no? Por ejemplo, esto tiene más que ver con cómo puedo yo adaptar ese paper a un formato periodístico. Aparte de tener en cuenta todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Del público al que me dirijo, de tener bien claro cuáles son sus intereses y tal, para poder relacionarlo de alguna manera y atraer su atención, aparte de eso, pues la realidad es que nos enfrentamos a una investigación que puede ser muy dura en determinadas áreas, ¿no? Yo que sé, a veces nos enfrentamos a textos que tienen muchos conceptos, por ejemplo, de química y que es muy difícil trasladar, ¿no? Pues es útil conocer cuáles son los mecanismos periodísticos porque nos pueden ayudar a que ese mensaje, bueno, pues a dulcificarlo o no dulcificarlo, a traducirlo, ¿no? Nos pueden ayudar. Por ejemplo, a la hora de trasladar esa investigación puede ser muy útil darle contexto. Pensar en cuál es el beneficio que aporta a la sociedad. A veces, si se trata de una investigación básica, nos puede costar más que si es una investigación aplicada. Pero bueno, también es verdad que en mucha parte de divulgación también es contar cómo se hace la ciencia. Entonces, el contexto siempre es importante, ¿no? Igual que es importante el enfoque que le podemos dar o el titular. Pues, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, que se me acaba de ocurrir. Teníamos un texto que era de un investigador que había hecho una especie de timeline sobre la historia, se cumplían, no sé si eran 100 años de las telecomunicaciones, desde que se constituyen los estudios de las telecomunicaciones hasta ahora se cumplían 100 años, creo que era, ¿no? Pues nada, tú te leías todos los hitos que habían pasado históricamente durante este tiempo y resulta que había uno que era especialmente llamativo y es que justo cuando pasó lo del Titanic, pues el hundimiento del Titanic fue un momento clave para las telecomunicaciones, porque se dieron cuenta de que era clave, ¿no?, poder comunicarse a grandes distancias y eso fue como un momento un cambio de paradigma, ¿no?, en ese área, ¿no?, de estudio. Bueno, pues por ahí puede ser el titular. Puede ser un gancho, ¿no?, conectarlo con el tema Titanic, porque al final es algo que todo el mundo conoce, llevártelo a algo que todo el mundo conozca, que es atractivo, se ha hecho una película, en fin, ¿no? Entonces, buscar en las historias y en las investigaciones lo que, sin mentir nunca y sin espectacularizar, pero sin intentar encontrar aquel aspecto que puede ser lo que conecte con el público, ¿vale? Siguiente diapositiva. Y bueno, pues eso es importante, pues lo que decía, ¿no?, del titular. Yo tengo una serie de normas que le digo a los estudiantes que, en fin, esto es
una serie de normas, entre comillas, ¿no? Como una serie de claves que pueden venir bien a la hora de plantear el titular por ejemplo, de un reportaje, de una noticia sobre un tema científico, ¿no? Pues intentar que sean atractivos y comprensibles, evitar que haya tecnicismos, sobre todo, pues porque puede echar para atrás. Al final el titular y cuando digo el titular, ¿por qué es importante? ¿Por qué me detengo en el titular? Porque al final el titular va a ser el tweet de una red social o muy parecido. Ese tweet o ese texto que hagamos para Facebook entonces tiene que estar bien pensado al final y si es el titular de un cuerpo de texto para una noticia, al final es la puerta de entrada. Si el titular no te engancha, lo vas a abandonar, no vas a leer el texto, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que dedicarle tiempo, ¿no?, a pensar en ese titular. Pues yo aquí doy una serie de claves que sean atractivos, comprensibles, evitar los tecnicismos, que tenga la palabra clave, pues si es una investigación sobre, yo qué sé, sobre diabetes y sobre azúcar, pues la palabra diabetes o la palabra azúcar tendrán que estar, ¿no? Que no haya evidentemente valoraciones personales, se puede utilizar determinadas metáforas, que la metáfora y las comparaciones y ciertas figuras literarias ayudan mucho a la hora de explicar ciertos o de trasladar conceptos científicos al gran público, nos pueden ayudar, ¿no? Sin intentar siempre no perder el rigor, ahí ese equilibrio, vuelvo a matizar, eso es muy difícil, recoger siempre lo más importante o lo que importa a la sociedad. Bueno, pues eso, no sobrecargarlos de comas, no utilizar las mayúsculas porque, en fin, sobre todo en todo lo digital, la mayúscula viene a ser un grito, ¿no? Siempre que podamos en afirmativo, que sean concretos, que subrayen aspectos nuevos, etcétera. Hay muchísimas características que pueden venir bien a la hora de contemplar, a la hora de escribir nuestro titular, pero bueno, estas serían las fundamentales. Entonces, ahora lo que he puesto en las siguientes diapositivas son ejemplos. Por ejemplo, no sé si los asistentes conocéis esta investigación, imagino que sí, porque fue Nobel, ¿no? Que es el CRISP, la técnica del CRISP. Bueno, pues en el caso de nosotros tenemos un investigador que estuvo muy, muy cerca de estar en el Nobel, ¿no? Pero finalmente no. En fin, sabéis que esto, pues, la técnica del CRISP fue como en diferentes sitios del mundo, ¿no? Había diferentes investigadores en la línea, ¿no? Entonces, pues bueno, la noticia que se dio sale Mujica porque es el investigador de la Universidad de Alicante que tenemos puntero en esta técnica, y me gustaría que os fijarais precisamente en el titular, que al final fue un poco el que se replicó en la mayoría de medios. Concretamente es la agencia SYNC, que es un ejemplo bastante bueno de cómo hacer periodismo científico. Pues son muy rigurosos y además tratan temas con bastante profundidad, pero bastante asequibles. Es un buen ejemplo. Entonces, hablan del cortapega genético revolucionario, la técnica CRISP. Evidentemente, en el cuerpo del texto se desarrolla bien, se explica bien, pero al final es una forma de enganchar, ¿no?, a utilizar esa metáfora del cortapega genético, ¿no? Otro de los ejemplos en la siguiente diapositiva. En este caso es un reportaje sobre cómo los incendios afectan a los árboles y, bueno, cómo luego eso se puede ver en los anillos, ¿no?, de los troncos. Y fijaros en el titular, pues bueno, es un titular bastante metafórico y atractivo, ¿no? Una catástrofe escrita en los árboles. Pues es ya bonito, ¿no? Parece como el título de una película. En este caso es el del blog de Fogonazos, que es de otro periodista científico muy bueno, que además tiene muchísimos premios, que se llama Antonio Martínez Ron, que también, bueno, pues es otro, si no lo seguís en Twitter y tal, os invito a que lo hagáis. Otro de los ejemplos sería aquí lo que he hecho es poneros primero el paper, y luego el paper, ¿no? El título del paper es A New Joniofolidid Cocodiliform Halkepolis Rory from the Camarillas Formation Early Barremian in Galve, Spain. Vale, pues ese es el título del paper. Evidentemente no vamos a poder utilizar ese título para plasmarlo en una red social o para plasmarlo en un blog o en un Facebook o en un medio digital. Por ejemplo, lo que hicieron en The Conversation, que es la siguiente diapositiva,
fue trasladarlo a los cocodrilos de Teruel también existen. Esta es una frase que se utiliza mucho en España que se dice mucho, ¿no? Que es Teruel también existe, que es como decir, bueno, Teruel es muy pequeñito, parece que como no está en el mapa, entonces aquí han hecho como una broma, ¿no? Y han jugado con esa broma para utilizar para crear ese titular y enganchar. A eso es lo que me refería, ¿no? The Conversation supongo que también lo conocéis todos porque es internacional. En el caso de España, además, bueno, imagino que como en el resto de países es una maravilla de plataforma sobre divulgación científica, hecha precisamente por las fuentes, ¿no? Pero con un nivel de divulgación muy bueno. Y luego creo que he puesto otro ejemplo. Este es nuestro, este es de la revista UMH Sapiens y es un poco ya hablando de redes sociales. Nosotros, en este caso, por ejemplo, lo que hicimos fue coger un hilo de Twitter que hablaba de los crímenes contra el medio ambiente que creó un investigador de un grupo nuestro, de un centro de investigación, del Centro Crímina, y lo que hicimos fue hicimos un poco de transmedia, ¿no? Lo intentamos. Fue coger ese hilo de Twitter que nos pareció que era muy explicativo y muy divulgativo de algo que es, pues eso, ¿no? El tráfico de animales exóticos y, en fin, que ya es un tema de por sí bastante atractivo y lo que fue, lo transformamos en un reportaje, pero un reportaje un poquito especial, ¿no? Que era que lo que hace es intentar ir preguntándole. Nosotros somos el negrito, que es UMH Sapiens, ellos son el azul, y nosotros vamos haciéndole preguntas y ellos van contestando en ese hilo. Esto está modificado, ¿no? Realmente el hilo de Twitter aquí está mejorado y nosotros no estábamos haciendo las preguntas, pero en fin, lo creamos. A partir de ese hilo de Twitter lo convertimos en un reportaje, que es una idea, ¿no? Y el siguiente ejemplo también es nuestro, es de la revista UMH Sapiens. Este es pues para que daros ideas, ¿no? De cómo poder adaptar los contenidos. Esto es hicimos unas jornadas que hubo de la Semana del Cerebro. Aquí lo que hacíamos era proponerle a la audiencia que hiciera este crucigrama. Sí, esto es un crucigrama, sí, se llama así. Que lo que te pide es que digas nombres de enfermedades del cerebro. Y bueno, esto es sencillo. Hay herramientas en Internet que te permiten hacer este tipo de juegos y no hay que saber ni mucha programación, ¿vale? O sea que... Y luego el último ejemplo que también pongo también de nuestro, de la revista OMS Sapiens, este es el que mencionaba anteriormente sobre esta investigación de que había aumentado las enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes, que fue un estudio a nivel nacional y bueno, lo que hicimos fue sacarlo en la página, en la portada de nuestra revista y luego nuestra revista, bueno, cuando se podían hacer eventos en persona, pues en diferentes ciudades, ¿no? Pues se hacen eventos que son ciencia con tapas, que es que va un investigador y cuenta su investigación al gran público, pues a lo mejor en bares o en... Entonces nosotros llevábamos la revista y lo que hicimos fue, justo en este ejemplar que daba juego, porque precisamente por el tema, fue pegarle un preservativo y las repartíamos en ese tipo de eventos con el preservativo pegadito a la portada. Y bueno, pues la verdad es que nos las quitaban de las manos. Y el siguiente diapositiva. Aquí ya paso a hablaros de algunas herramientas. Voy a pasar rápido porque creo que me estoy alargando. Aquí simplemente, bueno, pues quería hacer hincapié en que a la hora de que creéis vuestros contenidos y sobre todo pensando en redes sociales, pero también en blogs, hay que equilibrar, ¿no? La palabra con la imagen. Entonces, al final el mensaje es un poco ese, ¿no? Que no os olvidéis de la imagen y del audiovisual. Una imagen vale más que 1000 palabras. En lugar de contar o solo contar que Los Ángeles es la ciudad con mayor producción en 2007, de acuerdo a la American Launch Association Report, pues podemos decir lo siguiente, la siguiente diapositiva. Podemos poner esta imagen, que al final llega casi con mayor impacto, ¿no? Reforzando ese mensaje. Siempre que podáis utilizar imágenes que sean impactantes, porque va a ayudar a que el mensaje cale de una manera mejor. Luego, respecto a las imágenes, en la siguiente diapositiva, bueno, pues aquí esto vosotros controláis perfectamente de este tema, ¿no? De calidad, de que sean apropiadas,
que no estén pixeladas porque da muy mala imagen, ¿no? A veces ves en los medios de comunicación determinadas imágenes que dicen, madre mía, pues si esto no se ve, se ven los cuadrados, ¿no? Del píxel, que sean contenido con relevancia y sobre todo, bueno, pues que tengan, que se puedan utilizar, que sean Creative Commons, hay bases de datos de imágenes que podéis utilizar como recurso, y en fin, que respeten todas las autorías que se tengan que respetar, que ahí estáis vosotros muchísimo más puestos. Y luego aquí os dejo una herramienta que supongo que muchos de vosotros conoceréis, que es Canva, que te ayuda a crear infografías de una manera muy sencilla y muy intuitiva. De hecho, os he puesto algunos ejemplos en la diapositiva anterior. Funciona muy bien para, en la diapositiva siguiente, perdón. Funciona muy bien para crear este tipo de pósteres, para difundirlos en redes sociales. De hecho, ya te permite la herramienta Canva, te deja seleccionar si quieres que la imagen sea cuadrada, que sea para un Instagram o que sea rectangular para un blog, o un póster así alargado, en fin, te deja y ya os digo, o sea, hacer este tipo de cosas, el que no conozca la herramienta que se lance porque es súper sencillo crear este tipo de contenidos. Por ejemplo, este primero del interés de los españoles por la ciencia de la encuesta CECID lo creamos en la asignatura de periodismo científico y fue en una hora lo creamos. Estuvimos analizando la encuesta y luego entre todos los estudiantes crearon el contenido para hacer el póster. Pues además, Canva tiene una versión gratuita y una versión de pago, pero en la versión gratuita se puede hacer estas cosas, ¿no? Y incluso creo que desde hace un mes o así te deja también hacer GIFs animados y también en versión gratuita, o sea que es una herramienta muy chula para hacer comunicación en redes sociales. Y la siguiente diapositiva es otra herramienta. Aquí os he dejado, sí, estos son bases de datos para obtener imágenes de recurso. Bueno, Google, que sabéis que podéis filtrar por imágenes Creative Commons, o en Flickr también podéis filtrar por imágenes de Creative Commons. Pixabay es una base de datos de imágenes de recurso que tiene, bueno, pues algunas de pago y otras gratuitas, en fin. Y la siguiente diapositiva. Aquí os he dejado, pero bueno, no me voy a detener mucho porque como se me echa un poco el tiempo encima y al final esto es un poco daros la idea que vosotros, al que le interese, pues trastee. Estos son herramientas o páginas web que te ayudan a crear infografías interactivas, que para un blog o para una red social pueden ser muy útiles. No si tengo que hablar a lo mejor de un porcentaje o hacer una gráfica de barras, pues en lugar de hacer la típica, pues puedo crear una infografía interactiva con estas herramientas, de manera que cuando pincho el cursor se destaca determinado sector del gráfico, o que al final es un poquito más agradable, ¿no? para el usuario. Y la siguiente diapositiva. Bueno, esta es una herramienta un poco más compleja que te permite hacer timelines. Como luego imagino que el contenido está a la disposición de todos los participantes, podéis trastear y esta es un poquito más complicada, pero tampoco mucho y te permite hacer contenidos muy chulos para casos en los que tengáis que contar cosas que son históricas, por ejemplo, o historia de la ciencia, son herramientas chulas. Siguiente diapositiva. Al final, lo que quería comentaros es que intentéis hacer más atractivo el contenido, sobre todo si el público al que vais a dirigir es más joven, pero yo creo que ahora mismo cualquier persona le gusta ver algo que pueda, si es en Internet, de que le pueda ser inmersivo, ¿no? Que le haga participar. Entonces, aquí lo que hacía en la siguiente diapositiva, os pongo un ejemplo para jugar con el contenido. Estas dos herramientas, Playbuzz y Kahoot, permiten hacer test o trivials. Entonces, bueno, ahí no sé si se puede pinchar el enlace y se verá o no, no sé. El de abajo, el de ejemplo. El que pone ejemplo, a ver, si era por ver. Bueno, pues este es el típico, ¿no?
de fruta o verdura y puedes crear este tipo de contenidos que tú le va pinchando, ¿no? El usuario va pinchando y luego pues al final es un reto. Pues has acertado tantas o al final esto funciona muy bien también en Twitter y en Instagram, ¿no? Si al final luego esto lo podéis utilizar para conectarlo con alguna investigación que tenga sentido, ¿no? Puedes crear un contenido alternativo para redes sociales que al final te acabe llevando a tu paper, ¿no? No tiene por qué estar, pues a lo mejor estamos hablando de, yo qué sé, de tecnología de los alimentos y del tomate, de las propiedades del tomate, de cómo ha mejorado, ¿no? Pues puede ser un buen gancho empezar con esto y luego ya llevártelo a tu contenido, ¿no? De tecnología agroalimentaria. Y luego el siguiente caso que os ponía es otra herramienta que también es muy fácil de utilizar, que es esta, que es Apester, y esto lo que te permite es pues crear preguntas también. Entonces, el ejemplo que os ponía, que es en la siguiente diapositiva, yo sí, bueno, sí, pincha, por ejemplo, ahí. Esto se puede plantear de dos maneras. Pues, por ejemplo, puedes empezar así, preguntándole a la audiencia qué sabes del invento de la penicilina y invitarles a hacer el quiz. ¿Que a quién se atribuye? Bueno, pues todo el mundo, ¿no? Fleming. Vale, luego, siguiente pregunta. ¿Cómo llegó la espora a la placa de cultivo? La puso ahí un extraterrestre del departamento de micología ubicado en el sótano. Entró por una de las ventanas del laboratorio. Aquí ya tenemos alguna duda, ¿no? Bueno, pues lo normal es que la gente pinche, bueno, eso, una de esas dos, ¿no? O el departamento de micología o que entró por una de las ventanas. La que queráis. Es esa, es esa. Y luego, ¿por qué mintió Fleming, no? ¿Por qué existe esa leyenda de que entró por una de esas ventanas? Pues porque no sabía realmente lo que había pasado, porque pensó que la explicación de la ventana quedaría mejor o porque no le dejaron decir la verdad a sus colegas de los hongos. Al final, sí, sí. Los porcentajes son lo que ha respondido la gente. Bueno, y al final es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer, no? Si he lanzado esta encuesta y he creado expectación, pues entonces les engancho con el siguiente vídeo. Es un vídeo de un investigador, de un divulgador que precisamente dio una charla sobre la verdad sobre la penicilina. Y entonces cuenta, ¿no? Cuenta pues todo. ¿Por qué Fleming no se atrevió a decir ¿por qué saben que no entró la espora por una ventana? Porque luego cuando años después fueron a investigar, justo el departamento no se podían abrir las ventanas, estaban tranqueadas, no se podía abrir. Entonces, oye, ¿por qué dijo que había entrado? Entonces, este señor te lo explica, ¿no? Es un investigador que además es muy buen divulgador y de paso aprovecho para invitaros a conocer esta plataforma de revistas que se llama, de blogs, que se llama Naucas. Naucas es una de las mejores plataformas españolas de divulgación. No sé, bueno, no arranca el vídeo. No arranca, da igual. Y entonces lo que se hacen es pequeños, por si queréis verlo luego cuando tengáis más tiempo, lo que hace son eventos de un día o 2 días y el panel son investigadores que hablan durante 10 minutos sobre una investigación y tienen el requisito de hacerlo con humor de una forma divulgativa y con humor. Entonces, tienen 10 minutos exactos para contar su investigación. Entonces, en esta en concreto iba sobre Fleming y sobre la penicilina, otra puede ser sobre otra cosa, en fin, y son jornadas así, ¿no? Bueno, es un ejemplo, ¿no? Lo de la herramienta de Apesteres, pues para crear una especie de curiosidad, ¿no? Al final nos movemos por la curiosidad. Si me he tenido duda en algunas de las preguntas, quiero ver el vídeo, quiero que me las resuelvan, ¿no? Y siguiente diapositiva. Bueno, y aquí son casos, pero yo creo que los casos, como vais a tener la oportunidad de tener la diapositiva, son ejemplos de casos inspiradores. Pues si queréis lo podemos pasar así rápido, Pictoline, que supongo que lo conoceréis perfectamente, que hace infografías muy chulas explicando contenidos que a priori podrían ser difícil, ¿no? Pero que lo hacen de una manera muy divulgativa. El siguiente sería
Este es un caso de Washington Post que crearon este es un game que es como crear el contenido de una forma lúdica, ¿no? Y es muy chulo también sobre Seven Ways to Defy Death, ¿no? ¿Cómo puedo combatir la muerte? Entonces aquí pues es un videojuego que te va enseñando a la vez cómo te va explicando contenido científico, pero de una manera muy lúdica. Es muy chulo. Este es de Washington Post. Si luego queréis, os invito a hacerlo. Otro juego, que es el que os pongo en el siguiente diapositiva, es este, de Stop. Este es una moda, ¿no? Una tendencia que hay ahora, que es a crear contenido científico a través de videojuegos. Y este además está muy chulo porque te invita a cómo podrías tú tener tu ciudad de una manera que evitara los desastres, ¿no? Que tú evitara un huracán o que evitara un... Entonces al final estás enseñando, por ejemplo, este es un contenido muy chulo para los niños o para los adolescentes, ¿no? Para que se pongan en la piel de, bueno, ¿qué puedo yo hacer para mejorar mi territorio ante un tsunami, ¿no? Y el siguiente caso viene muy a la situación, que es muy parecido. Ah, no, este es un caso de laboratorio multimedia para esto se llama WebDoc. Un WebDoc es como un documental interactivo en el que tú participas. Tú vas eligiendo, es como los libros estos que leíamos antes de si eliges matar al dragón, ve a la página 7. Si eliges salir corriendo, ve a la página 9. Pues es parecido, ¿no? Tú eres el que va tomando las decisiones y vas avanzando en el reportaje y a la vez te vas enterando. Y el tema en cuestión es todo lo relacionado con datos online, el phishing, cómo te pueden hacer para quitarte tu identidad digital, etcétera. Siguiente diapositiva, otro caso. Bueno, aquí creo que os decía, bueno, pues no perder de vista todo lo que se mueve en YouTube, ¿no? De youtubers, que ahora hay muchísimos muy buenos que divulgan ciencia súper bien, sobre todo la gente joven, y es un mundo al que no hay que dejar de seguir, ¿no? Si nos interesa toda la parte de diseminar el contenido científico, y lo mismo en podcasting, que es la siguiente diapositiva. Que así a ellos he puesto pues algunos ejemplos de podcast que son muy muy buenos. Bueno, si me tengo que quedar con alguno me quedo con el de Science Versus, que es una maravilla de podcast en formato reportaje y sobre temas súper interesantes. Y más o menos es esto. No sé si me he extendido mucho, he sido muy rápido. Estoy aquí a disposición para cualquier pregunta, comentario y nada, muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante este tema que nos presentaste ahora. Hablo ahora para preguntas aquí en el chat, para los que ahora estamos con 124 conexiones en línea, entonces si hay dudas, ustedes pueden enviar aquí en el chat o entonces pedir la palabra que yo pueda abrir el micrófono para que puedan hablar aquí también con el audio. Creo que esta presentación de Alicia nos da muchas ideas y importante, ¿no? E interesante también es que nos presentó bastante herramientas. Incluso nosotros aquí No utilizamos sé si el hay alguna campo. pregunta en el chat, porque no lo veo, el chat. Aún no, aquí está Ana Cano. Un montón de plataformas y recursos a evaluar según el público y lo que se quiere comunicar. Gracias por los ejemplos, Alicia. Por ahorita O si solo alguien quiere directamente lanzarse a hacer la pregunta en audio, como acostumbréis o bueno, no tiene por qué ser una pregunta, puede ser un comentario, algún ejemplo que queráis, en fin, toda aportación será bienvenida. Sí, Patricia Filco hace una pregunta aquí. Para difundir la información de una revista, ¿es recomendable tener una red social y cuál recomendaría? Alicia? Angélica, ¿me escucha? Sí, escucho. Nuestro audio está con un retraso para ella. Ah, profesora Alicia, ¿me escucha?
Parece que profesora Alicia no escucha a Vale, nosotros. aquí tenemos alguna pregunta, ¿no? Ya, a ver, para hacer todo esto se necesita un equipo humano muy grande. Vale, para hacer algunas de las cosas de, por ejemplo, de la última parte, de los ejemplos que he puesto casos de éxito, ¿no? Creo que lo he llamado, el punto 5, el caso de Washington Post o el caso del DocuGame o esto sí, porque ahí hay mucha programación pero por ejemplo, para los casos de antes, los ejemplos que hemos puesto para hablar de los titulares, por ejemplo, las herramientas estas de Apester que os decía, Playbuzz, la creación de infografías interactivas, el timeline, todas esas herramientas que os he puesto en el punto 4, esto es nada, esto es ponerse y uno mismo echarle un par de horas a dominar la herramienta y se puede hacer perfectamente, igual que con una imagen con Canva. Ahí no necesitas, vamos, más que una persona. A ver, la siguiente pregunta. Para hacer todo esto, vale. Ricardo, ¿podría ser una revista científica de publicación e investigación ser la base de un programa regular de divulgación científica? Podría ser, claro que sí. Podría, por ejemplo, ser un podcast que abordara, ¿por qué no?, los papers de una manera más divulgativa. Yo lo veo, yo sí lo veo. Ahora, pues eso, al final todo este tipo de cosas es echarle muchas horas, es trabajo y ese es el problema, que al final necesitas o tienes a alguien que se dedica a hacer eso y que si además es especialista, pues mucho mejor. Y si no lo tienes que hacer tú y al final estas cosas te quitan muchísimo tiempo porque son muy bonitas, te pones a investigar la herramienta y se te ha ido todo el día en hacer un contenido que ha quedado muy bonito, pero te has tirado todo el día haciéndolo. Entonces, al final es echarle muchas horas. Pero me parece una buena idea la de Ricardo, ¿no? De una revista científica, hacer un podcast, por ejemplo. A lo mejor no hace falta hacer una revista, ¿no? Podemos hacer un podcast, que ahora mismo es un tipo de contenido que se escucha mucho porque además es muy compatible con la conducción, estás en casa y puedes estar cocinando y escuchando el podcast, siempre haciéndolo, pues si tú vas a dirigirte a un público más generalista, pues haciéndolo de una manera divulgativa, invitando a las fuentes, preparándote bien las entrevistas, pero yo creo que sí, ¿por qué no? Muy interesante, pero el camino de las letras a las imágenes, las revistas deben transitarlo, no con poco inconveniente, porque es nuevo para los autores. Los editores debemos ayudarlos en el camino, siguiendo lo que nos fundamento, Alicia. Muchas gracias por la presentación. El camino de las letras a las imágenes, sí. En fin, sí, ahí es una labor, yo creo que en la que tenemos que hacer un poco todos esfuerzo. Los que nos dedicamos o sea, vosotros los editores, los investigadores, también tienen que, de hecho, por ejemplo, yo he publicado en revistas aquí en España que ya le pedían al investigador que manda el artículo, si ya finalmente te lo admiten para ser publicado después de la revisión por pares, etcétera, cuando ya están preparando la edición, le piden al autor que destaque 2 titulares y envíe una imagen que puedan mover en redes sociales. O sea, ya se lo piden directamente al investigador, ¿no? En fin, lo dejo ahí. A ver. Para difundir la información de una revista, ¿es recomendable tener una red social? ¿Y cuál recomendaría? Yo creo que sí que es recomendable, o yo por lo menos creo que yo me decantaría por Twitter, porque es como la red social más... Estamos hablando de una revista científica, no una revista divulgativa. De una revista divulgativa tipo la mía, la Sapiens, yo tengo que tener todas las redes. Una revista científica que tenga una ventana en un canal a la sociedad y a través de una red social, yo escogería Twitter. Me parece que en Twitter puedes encontrar un público y una vez que tengas Twitter y ideas, o sea, empezar con Twitter. No digo que en los demás no, pero empezaría con Twitter. A tantear a mi público y a ver qué le interesa y a qué no, ya experimentar en formatos y en mensajes y tal, empezaría con Twitter antes de pensar en las demás. A ver, un montón de plataformas se usa evaluar sobre el público lo que se quiera comunicar. Gracias a vosotros. Muy interesante, pero está la he leído ya. A ver, es que me pierdo con los ROM.
¿El Apester se puede compartir en Facebook para que la gente responda directamente desde Facebook? Sí, te da una opción cuando terminas tu contenido precisamente para compartir en redes sociales y te dice cuál. Si quieres ir a Twitter, si quieres ir a Facebook o si quieres ir a Instagram, te da la opción. ¿Cómo hacen para hacer la traducción de ciencia en el caso de los artículos científicos? ¿Escogen alguna revista en particular? No lo entiendo esta pregunta. Perdona, Rita. No entiendo la traducción a qué se refiere. ¿A la traducción al gran público o la traducción del idioma? Imagino que la traducción al gran público será. ¿Escogen alguna revista en particular? O se refiere a cómo hacer llegar a los medios de comunicación ese mensaje. Si me la puedes, bueno, a ver, aquí voy a seguir a la siguiente por si al final me estás preguntando de una manera que lo pueda entender mejor. ¿Qué perfil es requerido para quien haga la estrategia de comunicación en las redes? A ver, lo ideal sería una persona que haya estudiado comunicación, periodismo, por ahí, porque van a estar más, en fin, en la carrera les han pedido que hagan alguna, entonces ya saben por lo menos, ¿no?, de lo que se habla. A ver, de todas formas, yo no creo que esto solo pueda hacer un periodista. Igual me estoy echando piedras, ¿no? Porque yo soy profesora de periodismo. Pero al final una persona que se ponga a investigar, que lea informes, pues por ejemplo, pues cada uno, ¿no?, tenemos nuestros referentes en nuestro país. En mi caso, pues puede ser el libro blanco o el libro de la comunicación o el EGM, ¿no? Al final, el consumo de medios, dónde están las audiencias que te interesen por este tipo de informes, o FECIT, o al final es estar un poco al día de dónde están las audiencias. Lo que pasa es que al final te requiere un trabajo que no tienes tiempo para hacer. Entonces, por eso es mejor al final, si puedes, tener a alguien con un perfil específico que lo haga, porque a ti no quiere decir que tú no lo puedas hacer, sí, pero le vas a tener que dedicar un tiempo que a lo mejor no tienes, ¿no? Para hacer una estrategia, hombre, yo te recomiendo un profesional, pero si no puedes, pues puedes hacerla tú. Puedes hacerla tú. Tendrás que tener en cuenta pues todo lo que hablábamos, ¿no? De tener en cuenta a quién te quieres dirigir, también medir tus posibilidades, tus energías, tu dinero, tu tiempo, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta un poco todo, ¿no? Pero está bien por lo menos plantearse unos objetivos, no lanzarse, pues voy a abrir un canal de Twitter, voy a abrir una cuenta de Twitter y voy a empezar a hablar aquí. Pues no, primero siéntate, ¿no? ¿Qué quieres conseguir a 3 meses o a un año o tal? ¿Qué te gustaría, no? O qué tipo de mensajes o cómo va a ser tu línea a la hora de comunicarte. Todas esas cosas que son un poco estrategia, ¿no? Pensarlas antes. Podría hablar más despacio, perdón. ¿Cómo hacen para hacer la traducción de ciencia? Esta es la que no entendía muy bien. ¿Qué perfil es el requerido para quien haga? Vale, esta ya la he dicho. El gran público. Aquí Rita me contestaba. A ver, entiendo entonces que la pregunta va, ¿cómo hacen para la traducción de ciencia en el caso de los artículos científicos? Vale. Por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros en la universidad si tenemos un tema? Pues, por ejemplo, nosotros tenemos acuerdos con revistas que sabemos que son potentes. Por ejemplo, el caso de Conversation. Nosotros tenemos acuerdo y no es que hemos hablado con ellos y no es que ellos vayan a publicar todo lo que les enviemos, pero sí que les hemos ofrecido pues, nuestros investigadores. Entonces ellos nos dicen, pues mira, me interesaría alguien que hable sobre inteligencia artificial. ¿Tienes algún experto? Y nosotros le proponemos expertos. Luego trabajamos con los expertos un poco los contenidos para evitar que sean demasiado técnicos y al final así un poco conseguimos, ¿no?, esa visibilidad, ¿no? O sacar esa investigación que estaba en un principio en un ámbito académico al gran público. Por ejemplo, pues eso, puede estar bien pensar en 2 o 3 plataformas o revistas que vosotros os parezcan que hacen buena divulgación científica y hacer esa especie de acuerdo. Mira, pues yo te ofrezco mis fuentes, tal, para cuando tú necesites, ellos pueden ayudarte con determinados temas, tal. Esa puede ser una manera, ¿no? ¿Una revista electrónica pudiera utilizar herramientas interactivas en la cual se pueda transitar no solo por el contenido, sino también por las imágenes? Sí. De hecho, en la nuestra utiliza, os la voy a mostrar en la versión de ISU,
os voy a poner en el enlace la última, os voy a poner en el chat, a ver, ¿dónde estamos aquí? Por ejemplo, si pincháis en este enlace vais a abrir, no sé si se puede poner en pantalla el enlace, si se abre. Angélica, você pode abrir para ela essa? Hay una plataforma que es esta, que es ISU, que igual a algunos la conocéis, que lo que te hace es te permite publicar tus revistas en formato papel, bueno, en formato PDF, mejor dicho, sí, en digital, y luego pues tú obtienes un enlace y te permite pues moverlo en tu... Mira, mira, pues ya sé lo que podemos hacer. ¿Puedes por favor meterte en www.umhsapiens.com? UMH Sapiens. Ay. La U. Está con doble U. Ahí está. Esta es nuestra versión web de nuestra revista, y la versión digital e impresa, que también la tenemos impresa, la hacemos en digital. Si desciendes para abajo, está aquí, es esta. Es el último número que hemos sacado. Si pinchas, te lleva a esta plataforma ISU. Y precisamente si le das al cuadradito que hay en la esquina inferior derecha, te la deja ver en formato full screen. Y aquí puedes ir dándole un poquito, sí, para adelante. Nosotros en las imágenes podemos incrustar enlaces. Si pinchas, por ejemplo, en la imagen de arriba, en la que aparece en la esquina superior, ahí pues te deja incrustar vídeos, te deja incrustar audios, te deja incrustar pues enlaces. Es una manera pues, de hacer una revista un poquito más interactiva. Además, puedes incluir enlaces en todo el contenido. ISU tiene, como casi todo, una versión impresa, una versión gratuita y una versión de pago. Para poder publicar simplemente tu revista en la plataforma no tienes que pagar. Para poder incrustar los enlaces y tal, sí que nosotros tenemos la versión de pago. No es muy caro. Pagas anualmente, no me acuerdo, no voy a decir la cifra porque no me acuerdo, pero no es una cosa, no es una locura. Y te permite... en fin, nosotros hay revistas que las hemos enriquecido con más de 100 enlaces, en números, quiero decir, porque al final tú creas un contenido que luego le vas enlazando otro contenido que tengo en mi web, y al final yo creo canales, ¿no? Puentes entre los diferentes contenidos, entre la revista digital, entre la revista impresa, entre otro tipo de contenido que me parezca interesante o de otra investigación, ahí creas puentes. Profesora Vale, Alicia. a ver, sigo con las... vale, esta estaba... después de diseminar la información, ¿cómo evitar que sea tergiversada? Pues, a ver, eso es una cuestión importante que hay que plantearse bien antes de abrir una cuenta, ¿no? Pues, por ejemplo, antes decíamos Twitter. Pues eso te va a llevar un trabajo, te va a llevar un esfuerzo y, lógicamente, si publicas un contenido sobre un paper que acabas de publicar y de pronto alguien pues te hace algún comentario, pues eso es mentira, yo que sé, un negacionista, ¿no? Pues tienes que tener el tiempo, la paciencia y no sé cómo llamarlo, la paciencia, ¿no? Para contestar a ese comentario y un poco luchar contra los elementos, ¿no? Y ir generando el debate. Al final, si el que intenta tergiversar, oye, a lo mejor no, a veces no es tergiversar, a veces es simplemente debate científico sano, que además eso yo creo que es una cosa buena de las redes sociales. Entonces, pues bueno, ¿cómo evitar que sea tergiversada? Pues bueno, pues tienes que estar pendiente, ¿no? De generar esa conversación y es que no queda otra, pero no vas a no difuminar el contenido por miedo a que te lo tergiversen, ¿no? Eso es como no hacer nada
al final es peor el remedio que la enfermedad, pues si no haces nada, pues lo que pasa es que sí que creo que hay que hacerlo pues de una manera pensada y con las fuerzas medidas. Dice, qué interesante, profesora, pero me es difícil poner algo atractivo en temas agropecuarios. Siempre se puede buscar en la historia, ¿no? ¿Será agropecuarios? A ver, pero perdona, ¿es de agricultura o de qué es, de qué es la revista en concreto? Perdona, Denia, Ramos, agropecuarios, no lo he oído, perdona, perdóname. Por ejemplo, un ejemplo del último paper que hayas... bueno, sigo y ahora vuelvo a Denia. Podemos realizar estudios sobre las preferencias de la audiencia antes de lanzarnos con las redes sociales. Casi no he visto revistas científicas hacerlo, porque aunque es una revista científica, se pueden atraer lectores compartiendo infografías. Claro, yo creo que sí. Si es que además si te vas a lanzar a lo público, ¿no? Y te interesa llegar pues a un sector determinado, pues por ejemplo podría ser lo que os decía, ¿no? A lo mejor os interesa más llegar a empresarios que puedan en un determinado momento convertirse en financiadores de una investigación, pues bueno, intentar pues eso, estudiar, ¿no? ¿Qué lee esa gente, ¿no? ¿Dónde va esa gente a informarse? No sé si tenemos tiempo o ya se ha cortado la sesión. Profesora, ¿me Sí, ¿no? escucha? ¿Seguís ahí? Alicia, Vale. Alicia, ¿me escucha? Me parece que ella no escucha a Podemos nosotros realizar estudios, aquí. vale. Luego, con todas estas actividades, ¿cómo limitamos para que no pase divulgación científica a alfabetización científica en una revista científica? Con todas estas actividades, ¿cómo limitamos para que no pase divulgación científica a alfabetización científica? ¿Y cuál es el problema de eso? ¿Eso sería mucho problema? Me pregunto, ¿eh? Si en lugar de hacer divulgación estamos haciendo alfabetización, ¿dónde estaría el problema? Tengo yo esa duda. ISU no permite la colección de metadatos, no tiene protocolo Vale, para algunas revistas científicas se utilizan plataformas de código como OJS. Ya, es que yo la revista que os he mostrado no es una revista científica, es una revista divulgativa. No obstante, yo lo que hago para que sí quede indexada de alguna manera en una plataforma, en una base de datos, es, por ejemplo, si te metes en Google Scholar o en Google Académico, salen los artículos de la Sapiens, porque lo que yo hago es que mi biblioteca luego los desgrana y los envía, pero no directamente de ISU, completamente. O sea, ISU tiene otra función. Es para sociedad, no para indexación, totalmente. O sea, sí. Eso es más para eso, mira, ahí está. Una red interesante como red académica es Mendeley, sí, y Academia Edu, efectivamente, totalmente, sí, coincido. Justo lo que estaba pensando Fabiana, vale. Actualmente OJS es la plataforma más adecuada y una comunidad atrás, sí. Alicia, ¿me escucha? Veo que no me escucha. ¿Usted me escucha? No, no la escucho. No. A lo mejor me tengo yo que quitar el micro. ¿No me escucha? Me voy a quitar yo el micro, porque creo que más o menos he contestado a todas. Me ha faltado a lo mejor la de Denia, que no... Voy a ver qué es agropecuarios, porque me he quedado yo con la duda. Te voy a hablar. Agropecuarios, vale. Entonces es que es agropecuario. ¿Me escucha? Profesora Alicia. Bueno, pues... seguro que hay algún tema interesante, ¿no? De ganadería, pues por ejemplo, de lácteos, de leche, de fabricación, no lo sé, pero intentar buscar siempre algo que... No, yo no lo escucho. Me voy a callar ya, ¿no? Bien, queridos. Solo me gustaría agradecer, es que ahora Angélica también parece que cayó la conexión de ella. Me gustaría agradecer. Ya estoy aquí. Ya está, Angélica, gracias.
Entonces, solo me gustaría agradecer muchísimo a profesora Alicia. Yo creo que tuvimos aquí, lamentablemente ella no me escucha ahorita, pero tuvimos aquí una sesión bastante rica con no solo las reflexiones sobre cómo podemos destacar los contenidos científicos que tenemos en las revistas que son publicadas y que están indexadas en Lilacs, y tenemos también, con la presentación de ella, todas las herramientas que ella utiliza y que nosotros como editores científicos, no soy editora, pero ustedes son como editores científicos, pueden adaptar estas herramientas para el uso, para la divulgación científica de los artículos de ustedes. Ustedes continúan a utilizar las plataformas que ya tienen como JS y las redes académicas que fueron destacadas aquí también, y adaptar lo que profesora Alicia nos trajo el día de hoy, ¿verdad? Porque estas herramientas que ella trajo para nosotros podemos utilizar para las redes sociales que ustedes ya están manteniendo, hacer los infográficos y todo más, ¿está bien? Entonces, yo creo que fue realmente una sesión bastante interesante en este sentido y tenemos que adaptar para el contexto de los artículos científicos, adecuar el lenguaje, ¿no es verdad? Para que tengamos entonces el efecto que queremos con la divulgación de los artículos científicos que tenemos ya publicados en las revistas indexadas en Linux. La idea es realmente, si es posible tener un periodista, ¿no?, especializado, qué lindo, maravilloso. Sí, vamos a aprovechar esta idea, pero que tengamos entonces ya estas herramientas y estas reflexiones para poder adaptar a nuestras revistas científicas. Lamentablemente, profesora Alicia no me escucha más, pero me gustaría agradecer muchísimo a ella, Alicia, por esta presentación maravillosa. 35 años, no me escucha lamentablemente, pero me gustaría agradecer muchísimo a profesora Alicia, y voy a escribir después a Angélica también, agradeciendo a ella por esta sesión realmente bastante interesante que nos ha enseñado muchísimo de cómo reflexionar y aprovechar todo lo que nos ha enseñado profesora Alicia, ¿sí? Entonces, queridos, me gustaría agradecer muchísimo a ustedes. Están todos invitados a participar tanto de la celebración de los 35 años, como también participar en la consulta pública. Y yo creo que de entre ustedes hay editores que pueden sí grabar testimonios sobre el Lilacs, el trabajo que ustedes están haciendo. Veo que María Estrada está aquí en línea con nosotros, Leonardo Fontenelle, hay muchos editores en Jenny, que siempre están con nosotros. Si pueden, graben ahí un testimonio. Yo voy a enviar a su lista aquí, Angélica, envíe para ustedes un guión de cómo grabar este testimonio para Lilacs, pero voy a dejar aquí mi móvil para que ustedes puedan enviar este testimonio para que nosotros podamos publicar en Lilacs, en el sitio de la celebración de Lilacs. Angélica, yo necesito incluir aquí, ¿tú sabes si necesito incluir el código de país? Angélica, ¿tú puedes entonces digitar también tu móvil, tu celular aquí? Sí, por los dos. Yo he incluido aquí en el chat mi móvil para que ustedes puedan enviar tus videos. Nosotros también vamos a enviar dentro del grupo de editores científicos. María Estrada, envíen por correo o por WhatsApp. Es la forma más sencilla para enviar estos videos, ¿está bien? De grabación de testimonios. Podemos generar un volumen especial para impulsar en este estilo.
Tú hablas de este estilo de divulgación científica, Gloria. Yo creo que no para indexación en Lilacs, ¿está bien? Ustedes pueden hacer divulgación científica, periodismo científico de la manera que ustedes quieran, pero para la revista que continúa indexada en Lilacs, se debe continuar con la revista con el formato científico que ya tenemos en los criterios Lilacs, ¿está bien? Esta sesión es más para que tengamos estas reflexiones y herramientas de cómo hacer esta divulgación de los artículos que ya tenemos en las revistas científicas. Bien, creo que ustedes vieron ahí en el chat el móvil de Angélica de Paula y también el mío que está un poco más arriba. El código de país es 55. El código de la provincia aquí de São Paulo es 11 y mi número de móvil es 971691828. De Angélica es 991869212 para que ustedes puedan grabar este testimonio sobre Lilacs. ¿Está bien? Y su rol dentro de la red Lilacs, que yo sé que hay muchos aquí que están muy activos en mantener su revista no solo al día, pero también con la calidad necesaria para continuar indexados en Lilacs y que rol Lilacs también cumple para sus servicios. Creo que es importante que también puedan hablar de esto. Bien, queridos, creo que es esto por hoy. Muchísimas gracias por la participación. Hoy tuvimos más de 120 conexiones. Después vamos a enviar los números completos, pero por lo que he acompañado aquí, más de 120. Muchísimas gracias a profesora Alicia. Realmente fue una sesión muy rica y pudimos aprender bastante contigo en esta sesión de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos que están en línea con nosotros. Chao, chao. Angélica, yo voy a parar ahora la grabación.